La historia apareció en un viejo hilo del tablón /X/ de 4chan, el espacio donde la gente suele contar experiencias paranormales. Nadie sabe si lo que allí se escribe es real o si son solo historias para asustar a desconocidos en internet, pero a veces aparecen relatos tan específicos, tan llenos de detalles, que cuesta descartarlos del todo. Esta es una reconstrucción de uno de esos relatos, el que hablaba sobre algo que algunos llaman los Mayal Mula. El autor decía haberse mudado al sur de Australia en 2005. No mencionó exactamente el nombre del pueblo, solo que estaba lejos de las grandes ciudades, en una zona seca, donde el desierto parecía avanzar lentamente sobre los suburbios. Era uno de esos vecindarios que se construyen en medio de la nada, calles tranquilas, casas bajas, patios con grava en lugar de césped, árboles dispersos y ese silencio pesado que solo existe en lugares muy aislados. La mayoría de las casas eran relativamente nuevas. Según él, casi todos los vecinos habían llegado allí en los últimos 5 años. Era un barrio joven, formado por familias que buscaban tranquilidad o un lugar más barato para vivir. Sin embargo, había una excepción. Al final de la calle vivía una pareja de ancianos. Ellos llevaban más de 40 años allí. Su casa era más vieja que las demás. El porche estaba algo inclinado, el techo mostraba señales del tiempo y el jardín parecía un poco salvaje, como si la vegetación hubiera decidido crecer a su propio ritmo. Aún así, los dos ancianos eran amables con los nuevos vecinos. Solían salir a caminar por la calle en las tardes, saludando a todos. Fue en una de esas caminatas cuando el autor habló con ellos por primera vez. Al principio la conversación fue normal. Preguntas sobre el clima, sobre cómo era vivir en el lugar, sobre si el barrio era tranquilo. Pero en algún momento, la mujer mencionó algo extraño. Dijo que muchas personas se mudaban allí y luego se marchaban. No lo dijo con tono dramático, lo dijo como quien habla de una simple estadística, como si fuera un hecho normal del lugar. El autor preguntó por qué. El hombre respondió que no siempre era fácil vivir allí. Cuando el autor insistió un poco más, la mujer mencionó que cosas raras habían comenzado a ocurrir desde principios de los años 90. No quiso explicar qué tipo de cosas, solo dijo que algunas familias simplemente no podían soportarlo. Después cambiaron de tema. En ese momento, el autor pensó que quizás hablaban de vandalismo o de algún problema social, o tal vez de animales salvajes. Australia tiene su buena dosis de criaturas peligrosas. No pensó más en ello, al menos no durante la primera semana. Una noche estaba en su habitación, ya tarde, cuando escuchó algo afuera. Al principio creyó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que era un sonido constante, un zumbido grave, muy bajo, como el ruido distante de un transformador eléctrico o el motor de una máquina funcionando muy lejos. El sonido parecía venir justo del otro lado de la ventana. Se levantó de la cama y miró hacia afuera. Lo que vio tardó unos segundos en procesarlo. En el garaje, apoyado contra la puerta, había algo, una figura. Era muy alta, mucho más alta que cualquier persona, tan alta que parecía tener que inclinarse ligeramente para no golpear el techo del garaje. La figura era negra, no en el sentido de estar vestida de negro, sino como si fuera una silueta recortada de la oscuridad misma. No tenía rasgos visibles, ni ojos, ni boca, ni detalles que permitieran identificar una cara. Sus brazos eran largos y colgaban casi hasta las rodillas. Durante varios segundos, el autor simplemente la observó, y la figura permaneció allí, inmóvil, hasta que ocurrió algo. La cabeza giró lentamente hacia la ventana. En ese momento, el autor sintió algo que muchas personas describen en situaciones inexplicables, esa certeza instintiva de que lo que está viendo no debería existir. Salió corriendo de la habitación y despertó a sus padres. Su padre salió inmediatamente a revisar el exterior con una linterna. No encontró nada, ni huellas, ni movimiento, ni el más mínimo sonido. El autor dibujó más tarde un pequeño boceto de lo que había visto, intentando recordar la forma de aquella figura encorvada junto al garaje. Durante un tiempo pensó que tal vez había imaginado todo, hasta que comenzó a hablar con otros chicos del barrio. Con el tiempo descubrió que varios de ellos también habían visto cosas parecidas, no siempre en el mismo lugar,
pero siempre con la misma descripción: figuras altas, oscuras, silenciosas. Una tarde, mientras se reunían en la calle como solían hacer los adolescentes, uno de los chicos mencionó algo interesante. Su abuelo era aborigen y conocía historias antiguas de la región. Según él, aquellas figuras tenían un nombre: Mayal Mula. El significado aproximado era algo así como hombres extraños. El abuelo decía que los pueblos aborígenes de esa zona conocían a esas entidades desde hacía mucho tiempo. No eran espíritus, al menos no en el sentido tradicional. Eran algo más difícil de describir. Según las historias, solían aparecer en las zonas abiertas, cerca del desierto. Se movían lentamente y rara vez interactuaban con las personas. Pero había algo importante. Antiguamente, un pequeño arroyo cruzaba el terreno cercano al vecindario. Los ancianos de la comunidad indígena creían que ese arroyo funcionaba como una especie de límite natural, algo que mantenía a las criaturas alejadas de las viviendas. Con el paso de los años, el arroyo comenzó a secarse y las apariciones comenzaron a ocurrir con más frecuencia. El autor no sabía si creer en esas historias, hasta una tarde en la que él y algunos amigos estaban jugando cricket en un terreno vacío cerca de la carretera. El sol ya estaba bajando cuando comenzaron a recoger sus cosas. Fue uno de los chicos quien las vio primero. A lo lejos, cerca del borde del desierto, había varias figuras. Al principio parecían personas, pero algo no encajaba. No caminaban, se desplazaban de una forma extraña, casi flotando. Eran tres, y a medida que se acercaban, el zumbido comenzó otra vez. Ese mismo sonido grave, el mismo que el autor había escuchado fuera de su ventana. El grupo entró en pánico, corrieron de regreso a la casa del autor y contaron todo a los adultos. Los padres no les creyeron, pensaron que estaban exagerando. El autor desafió a su padre a que fuera a comprobarlo. El hombre tomó su motocicleta y se dirigió al terreno. Regresó menos de 10 minutos después. Cuando se quitó el casco, su rostro estaba completamente pálido. No quiso explicar lo que había visto. Solo dijo que ninguno de ellos debía volver a ese lugar. Nunca más habló del tema. Años después, el autor escuchó una noticia local. 3 hombres habían sido encontrados en el desierto después de haber desaparecido durante más de una semana. Estaban deshidratados y desorientados. Cuando finalmente pudieron hablar, dijeron algo extraño. Habían seguido figuras altas en la distancia. Cada vez que creían estar cerca de alcanzarlas, las figuras parecían alejarse un poco más. Así, paso a paso, las siguieron durante días, hasta perderse completamente. La madre del autor comenzó a preocuparse por todas estas historias. Decidió llamar a su hermana, que vivía en Adelaide, y que, según él, tenía cierta sensibilidad para cosas extrañas. Cuando la tía visitó el lugar y escuchó la historia, quiso ver el terreno. Caminó por la zona, observando el paisaje. En algún momento señaló la forma del camino, la dirección del arroyo seco y la disposición de las casas. Dijo que aquello formaba una especie de figura triangular. Según ella, el arroyo había funcionado durante mucho tiempo como una barrera natural, algo que mantenía a las criaturas lejos de las casas, pero ahora la barrera estaba debilitada y algo estaba cruzando. Antes de que la familia se mudara definitivamente, el autor decidió regresar una última vez al lugar donde su padre había visto algo. Allí encontró una roca con grabados antiguos. Parecían símbolos tallados hace mucho tiempo, tal vez arte aborigen, tal vez algo más. Nunca supo si estaban relacionados con las criaturas. Años después, todavía decía no saber qué fue exactamente lo que vio aquella noche frente al garaje, pero estaba seguro de una cosa: aquella figura lo había mirado, y desde entonces siempre le quedó la sensación de que, en algún lugar del desierto australiano, hay cosas que no pertenecen del todo a nuestro mundo. Curiosamente, algunas tradiciones del folclore aborigen australiano hablan de seres que viven en zonas remotas del desierto y que solo aparecen al atardecer o durante la noche. En diferentes regiones existen historias sobre espíritus o entidades conocidas como los mimí, descritos como figuras extremadamente delgadas y altas que habitan grietas de roca y lugares apartados. También existen relatos sobre espíritus del desierto
que pueden atraer a los viajeros hacia lugares peligrosos, haciendo que se pierdan, siguiendo figuras en la distancia. Aunque estas historias varían entre tribus y regiones, muchas coinciden en un detalle inquietante. Estos seres rara vez atacan directamente, simplemente observan o guían a las personas cada vez más lejos de casa. Y si uno camina lo suficiente por el interior de Australia, donde el silencio del desierto lo cubre todo y la noche cae sin luces alrededor, es fácil imaginar cómo una figura alta y oscura podría aparecer en la distancia, observando, esperando, y tal vez, solo tal vez, inclinándose ligeramente para mirar dentro de una ventana. Si esta historia logró inquietarte, no olvides dejar tu like y suscribirte. La música que escuchaste fue creada por mí, bajo mi proyecto musical Crystal Soul. Puedes encontrarla en Spotify si quieres seguir habitando esta atmósfera un poco más. Esta fue La Cámara Oscura, y nos vemos en la siguiente pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.